La verdadera causa del cáncer será revelada. La humanidad ha tenido que enfrentarse a enfermedades que son tan antiguas como la misma ciencia médica. Documentos milenarios del antiguo imperio egipcio describen una enfermedad que resulta ser, aún hoy en día, una de las amenazas sanitarias más letal que enfrenta la comunidad médica, el cáncer. No solo el papiro Smith egipcio hace referencia a él, sino que Hipócrates, el considerado padre de la medicina, en tiempos más modernos describió algunas de sus características. El propósito de este contenido es de informarte. Estamos a punto de revelarte una información cuya perspectiva no habías escuchado hasta este momento. Si tienes cáncer o tienes una persona cercana que no está debidamente orientada, escucha este video hasta el final. ¿Estás preparado? Si estás listo, empecemos. Conjunto de enfermedades. Hagamos una analogía. Coloquemos las fichas de dominó dispuestas en alineación y empujemos la primera de la línea. La cascada irá derrumbando las otras hasta llegar a su objetivo. Las enfermedades, incluyendo el cáncer, son análogas a un conjunto de fichas que van cayendo una tras otra en una secuencia insospechada por quien la padece. Una tómbola de circunstancias que se van produciendo al azar hasta convertirse en algo tangible y descifrable. ¿Al azar? O quizás no. Para que sea posible entender un concepto médico, y en especial una enfermedad complicada como el cáncer, es imprescindible que entiendas algunos conceptos básicos. El término más relevante en las ciencias biológicas es la palabra célula. Una célula, en esencia, es la unidad más pequeña considerada viva, que tiene interacciones con su medio ambiente, que tiene metabolismo y funciones biológicas definidas. Cuando un individuo es diagnosticado con cáncer, lo que está sucediendo en su cuerpo es que células con capacidades de multiplicarse, sin control, están formando una masa celular que parece no tener ningún propósito definido. Sin embargo, esta masa celular cancerígena tiene características que podrían asombrarte, para no decir, aterrarte. No solo están estas células multiplicándose sin control, sino que los tumores que forman, están creando nuevos vasos sanguíneos. Como si de un nuevo órgano se tratara y alimentándose de tal forma que están impidiendo que llegue suficientes nutrientes al órgano vital más cercano. Llegando a cierta etapa, algunas de estas células se desprenden, proliferándose a través de los vasos sanguíneos y linfáticos llegan hasta los demás órganos del cuerpo, no importa si estos están localizados lejos del génesis, donde inició el cáncer. Esto se llama metástasis. Al llegar a este punto, quizás te estés preguntando, ¿qué es lo que detona la aparición de aquella primera misteriosa célula cancerígena? ¿Existen elementos externos que lo hacen posible? ¿Por qué las células cancerosas tienen este comportamiento de división incontrolada? Para responder a esas y otras preguntas, necesitamos definir otros conceptos. Existen dos teorías principales, paradigmas diferentes que intentan explicar cómo surge el cáncer en realidad. Ambas basadas en pruebas científicas. Estas dos teorías son: 1. Mutación genética. 2. Cambios en el metabolismo mitocondrial. Mutación genética. Para entender la perspectiva de los que apuestan por la mutación genética, debemos comprender algunos términos. ADN. El ADN es uno de los conceptos más complejos que existe en la ciencia. Aquí lo pondremos en palabras simples, para evitarte las confusiones. Para construir una casa o edificio, necesitas un plano de construcción. Para viajar a otra ciudad en una región desconocida, necesitas un croquis. Para construir un coche, necesitas un esquema gráfico, software y equipo de ensamblaje. El ADN es la molécula biológica que contiene el manual de instrucciones automatizado, que le dice a las células de tu cuerpo cómo comportarse. ¿En qué momento dividirse, cuándo y cómo llevar a cabo todas las expresiones bioquímicas?
El genoma es entonces el conjunto total de estas informaciones y comandos biológicos. De acuerdo a este paradigma teórico, las células cancerígenas carecen de esta coherencia de información genética armónica y sincronizada. Tienen cambiada la información del libro mayor de instrucciones. Ciertas partes de su código genético no coincide con el genoma original. Esto las hace dividirse sin control. El código que inhibe su división infinita y el de supresión de tumores están desactivados. Esto las convierte en mutantes. Cáncer originado por cambios mitocondriales. Las mitocondrias son el centro de generación de energía celular. Es el organelo que produce el ATP, moneda de intercambio de energía celular. Los factores que podrían dañar las mitocondrias son muy diversos. Y uno que lo abarca casi todo es el estrés. El detalle muy relevante es lo que el Dr. Thomas Seyfried explica: los elementos estresantes tales como químicos, biológico y emocional, cambian la naturaleza del metabolismo de las células. Mientras las células sanas utilizan glucosa y oxígeno para conseguir ATP, es decir, energía. Las cancerígenas han cambiado su metabolismo hasta el punto de seguir viviendo sin oxígeno, solo glucosa y glutamina y otros aminoácidos. Esto se desarrolla en un ambiente de fermentación. A la vez utilizan ciertas grasas de la misma nutrición para defenderse del sistema inmune. Esto explica por qué es tan difícil la curación del cáncer. Ha sido una de las principales causas de decesos en el mundo y su incidencia sigue aumentando a pesar de los avances científicos. Millones han muerto en las últimas décadas. A partir de este momento, te declaramos cómo es que una persona sana llega a desarrollar cáncer. Para que entiendas de una vez, el cáncer es multifactorial. Lo que significa que no surge por una razón única. Debes estar atento a los siguientes detalles para que puedas prevenirte. Nadie está fuera de riesgo. Toxicidad del gluten. La sunolina es una sustancia biológica cuyo efecto natural es inducir la apertura de la pared intestinal para de forma selectiva dar paso a las sustancias orgánicas que pasarán al torrente sanguíneo y que servirán de nutriente. No obstante, se podría producir un exceso de esta sustancia provocando aperturas anormales que dejan pasar entidades y moléculas que no forman parte de metabolismo. Este paso anormal de sustancias a través de las paredes intestinales se conoce como permeabilidad intestinal, y que con mucha frecuencia es producida por una proteína llamada gliadina presente en el gluten. Sí, escuchaste bien. Gluten. Aun si no eres celíaco, esta proteína producirá una producción exagerada de sunolina, de ahí el aumento en espacio intercelular produciéndose permeabilidad. Esto llevará a procesos inflamatorios descontrolados, respuesta inmune desmedida que podrían producir cáncer. Entendemos la controversia con esto del gluten. Cuando hablamos de gluten, hacemos referencia a un tipo específico de molécula relacionado con el trigo modificado genéticamente. El producido en América. Para tus dudas sobre el gluten, te dejo el respaldo en la descripción. Por otro lado, ciertas bacterias intestinales tienen el mismo efecto en la sonulina, produciendo el mismo efecto en la pared intestinal descrito hace un momento. Tomemos nota. SIBO y la permeabilidad. Una patología que debemos tomar en cuenta es el SIBO, que puede definirse como el sobrecrecimiento de ciertos microorganismos y que crea desproporcionalidad en la microbiota intestinal, es decir, disbiosis. Esto también termina en permeabilidad intestinal y así sistemáticamente, cáncer. Es habitual que el surgimiento del SIBO se deba al uso inapropiado de antibióticos y los metales pesados. El cáncer puede ser originado por virus. Podemos nombrar el virus de papiloma humano causante de cáncer cervical, virus Epstein-Barr causante de enfermedad de linfoproliferativa tipo B y carcinoma, Helicobacter pylori causante de cáncer de estómago, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, entre otros que también causan cáncer. Cáncer y las toxinas.
Por lo menos 200.000 personas mueren de cáncer cada año relacionado con su puesto de trabajo. Millones de trabajadores corren el riesgo de contraer la enfermedad debido a su exposición a productos químicos. Por ejemplo, podrían contraer cáncer de pulmón por la inhalación de tabaco o fibras de amianto. O leucemia por exposición al benceno. El cáncer mata millones cada año en todo el mundo. Empresarios, actores, cantantes, políticos así como a ciudadanos de a pie. El cáncer no perdona estatus social ni tu PhD. No le importa si eres bueno o malo. Si eres activista o altruista. Tratamiento no convencional contra el cáncer. Si tienes cáncer, pensando en ti hemos preparado una información que vale la pena escuchar. Hasta ahora hemos hablado de las causas más importantes que desarrollan el cáncer. Este contenido fue diseñado para ofrecerte una solución más definitiva que la convencional. Lo que estás a punto de escuchar podría salvarte de ese viaje largo de las enfermedades crónicas. Así que acomódate bien y reclínate. De acuerdo al Dr. Thomas Seyfried, profesor de Biología, Genética y Bioquímica en Boston College, las células cancerígenas se alimentan de dos combustibles presentes en la nutrición, glucosa y glutamina. Otros estudios demuestran que estas células también consumen otros aminoácidos. Por lo que al reducir a cero los carbohidratos ultraprocesados y exceso de azúcares y hacer ejercicio estaríamos haciendo una terapia metabólica que podría curar el cáncer. Para los que ya tienen cáncer, el doctor recomienda un inhibidor de la glutamina. Para ayudar al éxito de la terapia debes hacer ejercicio. El ejercicio reduce la glucosa, la glutamina e insulina en sangre. Esta terapia metabólica incluye limitar ácidos grasos específicos y debes saber cómo entrar en un estado metabólico llamado cetosis. De acuerdo a los que aplican esta terapia, el omega 6 y los ácidos grasos monoinsaturado impedirá que funcione el tratamiento. Ojo, esto no quiere decir que el omega 6 y las grasas monoinsaturadas sean malas para la salud. Esta restricción es solo con fines terapéuticos durante un tiempo determinado. El omega 6 es siempre malo cuando es ultraprocesado, o cuando aún siendo natural se consume en exceso. Por si te interesa, aquí te dejo unos apuntes adicionales que te apoyarán para detener el cáncer. Consume la cantidad adecuada de agua. Nunca bebas agua próximo a tus comidas. Ni antes ni después. Consume una variedad de grasas saludables. Haz diferencia entre saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas. Aunque a las saturadas algunos les han dado la fama de malas para tu salud, las verdaderas perjudiciales son las grasas trans. Muchas grasas saturadas podrían afectarte si tienes una dieta proinflamatoria y no consumes omega 3 ni vitamina C. Y no consumes alimentos que produzcan glutatión. Evita el sedentarismo. Si eres mujer y no has sido diagnosticada, pero tienes duda, haz una buena elección, hazte una termografía. Haz que tu piel produzca vitamina D, ponte al sol en la mañana o tarde. Haz de los ejercicios algo habitual. Evita el tabaquismo pasivo o activo. En lo posible respeta tu ciclo circadiano. La entrada al sueño profundo restablece tu organismo y permite la homeostasis y regeneración celular. Reduce el alcohol al mínimo. Si estás en terapia, restríngelo a casi nada. Si ya tienes cáncer, come productos enteros integrales no refinados. Consume frutas y verduras. Elige preferiblemente las frutas que no suben mucho tu índice de glucosa. Lo que se pretende lograr es la flexibilidad metabólica. Consume alimentos que contengan omega 3. Ten en cuenta que existen más de 2 omega 3, EPA, DHA, ALA. Evita la exposición a tóxicos. El uso inadecuado de antibióticos y la exposición a los metales pesados podrían conducir a disbiosis y de esta a permeabilidad intestinal y luego a enfermedades neurodegenerativas y autoinmunes. Ya lo sabes. Cualquiera puede contraer una enfermedad.
pero no todos tienen la determinación para hacer el viaje a la curación. Las fichas del cáncer siempre están cayendo en secuencia, y como cascada. El azar de este juego solo lo puedes cambiar tú. Eres el dueño de tu metabolismo, de tu ADN, de tus mitocondrias y de tu salud. Debes ser tú quien pongas tus propias reglas del juego que ya hace mucho tiempo empezó y no te avisaron. Este contenido no pretende ser tu única guía para la prevención y curación del cáncer. Debes asumir que algo complejo como esta enfermedad requiere tu indagación y la orientación especializada de un profesional y tu visita al especialista con regularidad. Si esta información te ha sido útil, estaremos complacidos si te suscribes a este canal. Somos un proyecto de salud que quiere colaborar contigo y que requiere del apoyo de suscriptores para la divulgación de información valiosa. Hasta la próxima.